Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro primer webinar. Mi nombre es Nazarena y junto con Giselle, además de ser contadoras públicas matriculadas, formamos el equipo de ST Estudio Contable. En esta oportunidad nos acercamos con esta herramienta que es algo nuevo para nosotras, pero bueno, nuestra intención es ayudar a nuestros colegas y quizás a aquellos especialmente que están recién recibidos, que por ahí los primeros clientes que se nos acercan son monotributistas, y que la recategorización, que es el objeto de este webinar, es una de las cuestiones más importantes a realizar con estos tipos de clientes o contribuyentes. Así que, bueno, a continuación les vamos a exponer a través de una filmina que seguramente ya han recibido un poco de qué se trata el monotributo y vamos a finalizar con un par de casos prácticos y les vamos a brindar la posibilidad de que tengan nuestras planillas para que puedan aplicar haciendo los cambios que resulten necesarios según las características de sus clientes para realizar una recategorización que sea exitosa. Así que bienvenidos. Bueno, lo primero que vamos a hacer en este webinar es hacer una especie de teórico. Vamos a ir repasando cada una de las características más importantes que tiene este régimen y algunas cuestiones que son más bien particulares con el momento de la recategorización. Recordemos qué es la recategorización, que es una declaración jurada que debe presentarse de manera obligatoria para todos aquellos clientes que sean monotributistas y que en función al análisis de ciertos parámetros que se deben suministrar, información que debe ser suministrada por nuestros clientes, vamos a determinar si estos monotributistas deben permanecer en la misma categoría en la que están, si deben subir de categoría o si deben bajar de categoría. Cualquiera de estas tres situaciones pueden ser el resultado del análisis que tenemos que efectuar en este momento del año. El plazo para recategorizar, a partir de la última resolución general, los vencimientos antes operaban los días 20 de julio y 20 de enero, pero ahora son el 5 de agosto y el 5 de febrero. Por lo que la próxima recategorización a la que nos enfrentamos es a la que vence el 5 de agosto. Para el 5 de agosto vamos a tener que analizar el periodo que va de julio del año pasado a junio de este año. ¿Quiénes son los sujetos que están obligados a realizarlo? Bueno, en primera medida, todas las personas que sean contribuyentes monotributistas, es decir, que formen parte del régimen simplificado. Pero ¿quiénes tienen la obligación de hacerlo? Aquellos que tengan más de 6 meses de actividad y si deben subir o bajar de categoría. ¿Y quiénes no deben realizarlo? Quienes tengan 6 o menos meses de actividad o quienes después de haber hecho el análisis de todos los parámetros deban permanecer en la misma categoría. En esos dos casos no hay que hacer absolutamente nada. ¿Cuáles son estos parámetros que se deben analizar? En primer lugar, tenemos lo que son los ingresos brutos, que es el ingreso que este contribuyente ha recibido, que por lo general lo vamos a chequear desde las ventas o los comprobantes emitidos. En segundo lugar, los montos abonados por alquileres. Eso lo vamos a poder obtener a través de quizás los contratos de locación. En tercer lugar, la superficie afectada a la actividad, que muchas veces puede estar esta información contenida en los contratos de alquileres y si no, lo que nosotras hacemos es consultar a nuestro cliente cuál es la superficie que está afectada a la actividad que realiza. En cuarto lugar, la energía consumida, que va a venir dado por los kilowatts de energía consumida en los locales, cuando es que si lo tengan. Y en último lugar, este parámetro es muy importante y no nos tenemos que olvidar que para la venta de bienes tenemos un precio máximo unitario que debemos cumplir. Así que este último punto es muy importante verificarlo ya desde el inicio para saber si nuestro cliente puede o no ser monotributista, dado que hay algunas actividades, como por ejemplo, se me ocurre la venta de automóviles en concesionarios, que bueno, en primera instancia sería como un poco bastante difícil poderlo acomodar dentro del monotributo, porque obviamente que la venta de un vehículo excede
este monto o precio máximo unitario que la ley establece para poder formar parte de lo que es el universo del régimen simplificado. En algunos casos es muy importante que evaluemos la actividad económica que realiza este monotributista, dado que existen en la ley algunas exenciones en cuanto a los parámetros a analizar. ¿Qué quiere decir esto? Que para algunas personas, es decir, para algunas actividades, estos parámetros que antes acabamos de ver, no va a ser necesario contemplarlos o por lo menos no van a ser sujeto de análisis para poder determinar en qué categoría se encuentra este contribuyente. Nosotros acá pusimos a modo ejemplificatorio algunas, como por ejemplo en lo que corresponde a la energía eléctrica, aquellos que se dediquen a hacer lavado de vehículos o quienes hagan expendio de helados, es decir, las heladerías, o quienes hagan las explotaciones de kioscos, mercados o polirrubros, no debería considerarse la energía eléctrica. La ley y la resolución establecen que para estas actividades el consumo puede ser relativamente alto y los exime de considerarlo para que no queden excluidos. Y con respecto a la superficie afectada, por ejemplo, quienes se dediquen a los estacionamientos, a los servicios de camping, a las prácticas deportivas, a los talleres mecánicos o quienes hagan la locación de bienes inmuebles, bueno, tampoco van a tener que tener en consideración este dato para poder recategorizar. Bueno, un poquito como decíamos al inicio, tenemos dos momentos del año en los cuales resulta obligatorio hacer la recategorización. Uno de ellos es el 5 de agosto y el otro va a ser el 5 de febrero. Los periodos que se analizan siempre corresponden a los últimos 12 meses. Entonces, para esta recategorización que vence ahora, el periodo de tiempo a analizar es desde el 1 del 7 del 24 al 30 del 6 del 25. Y para la próxima recategorización, que va a operar con vencimiento el 5 de febrero del 2026, el parámetro, mejor dicho, el periodo de tiempo que se va a analizar es del 1 de enero del 25 al 31 de diciembre del 25. Vamos a tener ahí un año calendario completo. El resultado del análisis, si es que da una nueva categoría y se hace la recategorización, va a tener efectos a partir del mes en el que se realiza la recategorización, es decir, a partir del mes en el que venza la obligación de presentar esta declaración jurada. Es decir, que la nueva letra, la nueva categoría va a estar vigente a partir de febrero y agosto. Para aquellos contribuyentes que tengan más de 6 meses, pero que no completen el periodo de 12, algo muy importante tener en cuenta es que se debe anualizar. ¿Qué quiere decir esto? Que durante los meses que haya operado hay que tomarlos, pero anualizar esos parámetros y llevarlos a un promedio de 12 meses. Ahí tenemos un ejemplo de un monotributista que se encuentra inscrito, por ejemplo, en octubre del año 2024, y durante estos 9 meses de actividad sus ingresos brutos fueron de 5.800.000. Bueno, anualizar lo que tenemos que hacer es tomar esos 5.800.000, dividirlo en esos 9 meses que estuvo efectivamente dado de alta y multiplicarlo por 12. Es decir, es como que vamos a proyectar cuál sería su ingreso bruto si se cumplieran los 12 meses de actividad. De este modo, este monto, que es de 7.733.333, es el monto que vamos a utilizar como parámetro para recategorizar. Si al anualizar los ingresos brutos supera el límite del monotributo, es decir, en la categoría más alta, que es la letra K, entonces el contribuyente va a quedar encuadrado en esa categoría K, que es la más alta, hasta la próxima recategorización. El importe ahora, a partir de los meses de febrero y agosto, también se va a ver actualizado, ya sea que se modifique o no la categoría actual. Y esto es un dato muy importante porque a pesar de que nuestro cliente, nuestro contribuyente,
no deba de presentar ningún tipo de declaración jurada. Sí es importante que les avisemos que su letra o su categoría actual se va a ver afectada en cuanto al monto a pagar mensual, dado que tanto las tablas como los importes a pagar estas 2 veces al año se actualizan. Así que chequemos la constancia o la credencial de pago para, bueno, informar que esos van a ser los nuevos montos que se van a empezar a debitar de sus cuentas o que van a tener que empezar a pagar a partir de los meses de febrero y de agosto. La recategorización de oficio es un proceso sistémico que opera cuando el contribuyente no se recategorizó o lo hizo de manera incorrecta. Este procedimiento se inicia cuando ARCA detecta compras o gastos o quizás acreditaciones bancarias por un valor que es superior a los ingresos brutos anuales máximos admitidos por cada categoría. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos un contribuyente que por ahí tuvo muchas acreditaciones bancarias y su única fuente de ingresos es la actividad que realiza como monotributista, y los ingresos que el banco ha informado ARCA son elevados y superan ampliamente los montos de las categorías en las que actualmente él está, entonces se va a iniciar automáticamente y por un proceso sistemático esta recategorización de oficio, donde lo que ARCA va a hacer es determinar qué categoría es la que le corresponde en función a esta información que recibe y lo puede hacer de manera retroactiva. Cuando estos casos se den, estas recategorizaciones de oficios van a ser informadas al domicilio fiscal electrónico. Si el contribuyente no está de acuerdo o si tiene maneras de poder explicar que esos ingresos realmente son verídicos y que no hay en realidad una falta, dice con ARCA, entonces puede presentar un recurso de apelación dentro de los 15 días de recibir esa notificación por medio de presentaciones digitales, en donde, bueno, la función va a ser exponer o mostrarle a ARCA cuáles son esas justificaciones que acreditan que ese dinero que tiene en cuenta quizás tiene un origen lícito, como por ejemplo puede ser un trabajo en relación de dependencia. Y acá ponemos mucha atención o queremos que presten mucha atención respecto a los gastos. Los gastos que tiene un contribuyente monotributista, si bien no son un parámetro más, la ley establece que deben ser considerados para la recategorización. ¿Qué quiere decir con esto? Que tiene que haber una coherencia entre lo que son ingresos y lo que son gastos. Es decir, que no puede haber más gastos de los que ingresan. Y también tenemos que hay una de las, que ya lo vamos a ver más adelante, pero una de las causales de exención es que los gastos superen los montos máximos admitidos por ley, que son el 80% para quienes se dediquen a la prestación de servicios de la categoría máxima y el 40% para quienes se dediquen a la compra-venta de bienes. Así que hay que tener mucho cuidado con eso, porque los gastos también pueden ser un motivo por el cual se puede recategorizar o hasta incluso ser excluidos de oficio. La recategorización se va a basar en tablas que se van a exponer o se van a dar a conocer por lo general a mediados de los meses de julio y a mediados de los meses de enero, porque las nuevas tablas se calculan en función al índice de precios al consumidor. Por ende, hasta que no esté publicada el índice de precios del consumidor del mes de junio, no vamos a poder tener las nuevas tablas, pero ya podemos hacer una especie de proyección si vamos sumando todos los porcentajes acumulados en el último año, como para ir teniendo una idea y por ahí si vamos llevando un control de cada uno de nuestros monotributistas, bueno, podemos ir proyectando a ver en cuánto se van a mover estados. En cuanto a la exclusión, una vez analizados los parámetros de los 12 meses anteriores, se debe comparar siempre con la tabla que se encuentre vigente.
vamos a tener una tabla que va a quedar en desuso, que es la que estaba vigente anteriormente, donde no debe considerarse sino la nueva. Siempre nos tenemos que basar en la última tabla que ARCA publique. Si es así, se procede a la recategorización. Si los excede, va a quedar excluido del monotributo y se va a realizar se debe realizar la inscripción en el régimen general. Tenemos las tablas que van desde la letra A a la letra K. Así que si alguno de nuestros clientes por alguno de los parámetros queda fuera de esas letras, entonces, bueno, va a haber que hacer el procedimiento de inscripción en el régimen general. Las tablas de categorización, si ustedes las googlean, si no, ahí les dejamos el link para que puedan copiar y pegar, les pueden ubicar fácilmente en la página de AMP. Cuando yo realicé el análisis, cuando finalicé el análisis de la recategorización y presenté la declaración jurada, ¿qué tenemos que hacer? En principio, como les decía, enviar la nueva credencial de pagos, ya sea que haya existido o no recategorización, porque los montos a pagar siempre se van a actualizar, emitir la nueva constancia de inscripción, donde figurará la nueva categoría, y enviar nuevamente los formularios 960D. Y no olvidemos de mandar esto porque recordemos que estas últimas dos deben exhibirse en el comercio local si lo tuviese porque es obligatorio. Otro tema muy importante a considerar a la hora de hacer el análisis, y no solamente cuando hacemos el análisis para la recategorización, sino que si se trata de un cliente que es mensual, debemos siempre todos los meses tratar de chequear o llevar un control sobre estas causales de exclusión, que son las que aparecen en el artículo 20 de la ley 26.565, que es la ley de monotributo. Las causales, el ocurrimiento de alguna de estas causales hace que ARCA de oficio pueda hacer la exclusión de pleno derecho y sacar del régimen simplificado nuestro monotributista y enviarlo al régimen general. Entre las causales de exclusión más importantes que podemos encontrar en esta norma es cuando tanto los ingresos brutos, la superficie o el costo del alquiler superan los montos máximos establecidos en la categoría máxima disponible, que es la K, tanto para bienes como para servicios. Otro muy importante también, como mencionábamos anteriormente, es el precio unitario de venta para el caso de venta de bienes, que no puede superar el tope establecido y que también se va actualizando semestralmente. Otra causal es cuando el contribuyente adquiere bienes o realice gastos que son de índole personal por un valor que resulte incompatible con los ingresos declarados y no puedan justificar de dónde proviene el ingreso para poder hacer frente a esos gastos. También ocurre cuando los depósitos bancarios o en billeteras virtuales electrónicas tienen más ingresos declarados que los que aparecen o los que resultan de su categoría original. Cuando hayan realizado importaciones de bienes o servicios para su comercialización posterior, cuando desarrollen más de 3 actividades simultáneas. Recordemos que un monotributista puede ser monotributista siempre y en tanto tenga hasta 3 actividades o no haga explotación de más de 3 unidades. Por ejemplo, si en el caso de un remisero, este remisero solamente podría tener en explotación 3 remises. Las remises podrían estar circulando y trabajando para él sin que sea esto una causa de exclusión. También se hubiesen sido categorizados como venta de productos cuando prestan de servicios o viceversa, cuando no haya facturado las operaciones que realiza. Y este es muy importante, como recién antes mencionamos, si bien los ingresos es una parte fundamental del análisis, las compras o los gastos que están vinculados con el desarrollo de la actividad, si son iguales o superiores al 80% de la categoría K, en el caso de los bienes, o si supera el 40% cuando se trate de prestaciones de servicios o ejecuciones de obra, también pueden ser una causa de exclusión. Así que tengamos mucho cuidado con el tema de los gastos, lo reitero una vez más. En el caso de que ARCA
detecte alguna de estas causales y se procede a hacer la baja de oficio, el monotributista no va a poder volver al régimen simplificado sino después de 3 años, contado desde enero del año siguiente a la fecha en la que se produce la exclusión. Así que tengamos mucho cuidado con esto. Para llevar a cabo adelante la recategorización, hay algunos servicios de ARCA que vamos a tener que chequear o que por lo menos nosotras revisamos y tenemos en consideración para hacer la recategorización. Entre ellos vamos a encontrar el servicio Mis Comprobantes, donde ahí vamos a descargar tanto las facturas de ingreso como de egreso. Podemos filtrar los periodos que nosotros necesitamos en función a la recategorización que tengamos que hacer y podemos a través de ello hacer el análisis tanto de las compras como de las ventas. El RELI es el registro de locaciones de inmueble y nos van a servir para ver si este contribuyente tiene algún contrato de alquiler declarado. Si no lo tuviese, igualmente deberíamos de tenerlo en consideración para poder sacar los datos necesarios para poder recategorizar. El sistema monotributo propiamente dicho es a través de este sistema, de este servicio, donde vamos a poder consultar toda la información vinculada al monotributo, monto de facturación, categoría actual, y también se va a habilitar la recategorización cuando esté habilitado, cuando se habilite la nueva. Por otro lado, tenemos el CCNA, que es la cuenta corriente de los tributistas y autónomos, donde acá vamos a poder verificar el estado de deuda de este contribuyente. Declaración de CBU. En este servicio vamos a poder declarar el CBU de nuestro cliente de una entidad bancaria que puede servir, por ejemplo, para adherir al débito automático, ya sean los pagos mensuales que se realicen o, por ejemplo, un plan de pago. Y nuestra parte permite hacer una lectura rápida de algunos datos, como por ejemplo el consumo que tenga con tarjetas de débito y tarjetas de crédito, si hubo alguna adquisición reciente de rodados, de inmuebles, como para verificar la concordancia de esos ingresos con los egresos del contribuyente. A continuación vamos a ver los casos prácticos. En el material que enviamos van a encontrar dos planillas Excel, una vinculada a la venta de bienes, otra a la de servicios y planillas en blanco que podrán adecuar y hacer uso para sus respectivos clientes. En caso de que estén mirando este video posterior a la fecha que se ha subido, solicitamos que nos envíen un mail en la descripción que dejamos abajo del video para que podamos suministrarles sus planillas. Cuando arrancamos a hacer los papeles de trabajo para realizar la recategorización, generalmente sucede que cuando no se trata de un cliente que es habitual, es decir, que no es mensual, vamos a necesitar recabar cierta información para poder empezar a armar nuestros papeles de trabajo. Entre la documentación más importante o la más relevante que tenemos que solicitar, encontramos los resúmenes bancarios o billeteras electrónicas, consultar, asesorarnos, saber si su fuente de ingreso es solamente la que proviene de la actividad declarada en ARCA o si tiene otras, como por ejemplo relación de dependencia. Si esta persona trabaja en relación de dependencia, podemos solicitar los recibos de sueldo para que queden de resguardo o como prueba de que tiene otros ingresos además de los declarados. Vamos a pedir también, si correspondiese, contrato de locación y las facturas de servicio de luz. Y siempre vamos a consultar cuál es el precio máximo unitario cuando se trate de venta de bienes. Si se trata de servicios, entonces este parámetro recordemos que no hay que considerar. También otra cosa que nosotras solemos preguntar es si ha adquirido bienes, rodados, inmuebles, entre otros, y si ha tenido gastos extraordinarios dentro del periodo para considerarlos o tenerlos en cuenta. Para el caso de venta de bienes, empezamos con este ejemplo, donde en las planillas de Excel, en la primera solapa,
lo que hacemos es recabar toda la información, es hacer una especie de resumen, de manera tal que nos permita tener a simple vista una idea de cómo está la situación de esta persona y tener en cuenta ciertos datos como por ejemplo la actividad a la que se dedica, dónde está ubicado, qué provincia o qué jurisdicciones son por las que tributa ingresos brutos, principalmente cuál es el mes en que se ha inscrito y cuántos meses de inscripción lleva para poder determinar si corresponde o no anualizar. En este caso vemos que el mes de inscripción fue el mes de noviembre del 24, por ende a la fecha tiene 8 meses de actividad y por ello corresponde llevar a cabo la anualización. También en el precio máximo unitario para esta persona que se dedica a la venta de artículos de marroquinería, vemos que el precio máximo es de 180.000 pesos. Y como vamos a ver más adelante, le ponemos un tilde porque está dentro de lo permitido por la ley. Así que eso es un check muy importante a tener en cuenta. Después de descargar todo lo que tiene que ver con los comprobantes emitidos y recibidos, el sistema, el Excel, automáticamente hace este cuadro y podemos ver debajo la anualización. ¿Qué quiere decir esto? Como habíamos visto, cuando hay más de 6 meses de actividad, pero no llega a cumplirse los 12 meses, entonces deberemos tomar esos 13.600, dividirlos en la cantidad de meses que lleva activo y multiplicarlo por 12 con el fin de poder obtener una proyección de los ingresos por 12 meses. Y también un dato extra que agregamos en la planilla es el tope de gastos, simplemente para tenerlo siempre presente porque es un dato relevante. Lo mismo sucede con los alquileres de vengados. Vamos a solicitar los contratos de alquiler, el o los contratos de alquiler, y colocaremos cuáles son los montos que ha abonado, cuáles han sido los montos de vengados en cada uno de estos periodos, y lo mismo haremos con las facturas de la luz. Y en este caso nosotros le preguntamos al cliente cuál es la superficie afectada para tenerlo en consideración también. Y en este caso, como se trata de venta de bienes, vemos que el admitido por ley es 536.767 según la última actualización, y nuestro cliente tiene un precio máximo de 180, por lo que estaría ok para seguir avanzando. Una vez que tenemos completas todas las planillas, lo que vamos a pasar a hacer es un cuadro resumen, donde en cada una de estas categorías o parámetros se va a determinar cuál es la categoría que le corresponde. Y siempre va a quedar encuadrado en la que es más alta. Una vez que tenemos todos los papeles de trabajo realizados y estamos seguros de la información que hemos cotejado, vamos a pasar a hacer uso de la aplicación de ARCA dentro de lo que es el servicio monotributo y vamos a ir directo a la parte de recategorización. Acá vemos que apenas ingresamos, el sistema nos va a tirar automáticamente un monto de facturación y la comparación con la categoría previa que tenía hasta el momento. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el sistema no actualiza ni anualiza la información, por lo que deberemos nosotros hacer la carga manual de este dato para cumplir con el procedimiento de anualización cuando sea el caso como el nuestro. Una vez que completamos con el monto de ingresos, la energía eléctrica, la superficie afectada, el monto de los alquileres pagados y está exactamente igual a nuestros papeles de trabajo, entonces el mismo sistema nos va a ir dejando avanzar de manera tal que nos muestre cuál es la categoría a la que debe recategorizarse, que como veremos coincide con nuestros papeles de trabajo. Le damos continuar y listo. El sistema automáticamente toma como nueva categoría a partir del mes de agosto la categoría D para este cliente. Una vez finalizado el procedimiento, nos encontramos que
si bien la recategorización fue realizada el 16 de julio, vamos a tener tiempo para poder corregirla y volver a hacer de vuelta el procedimiento si encontramos algún error hasta la fecha de vencimiento. Una vez que terminamos con la recategorización, no nos olvidemos que tenemos que enviar a nuestro cliente las novedades junto con las constancias. Dentro del mismo servicio de monotributo vamos a poder descargar todas las constancias que necesitemos. Nosotros enviamos la nueva constancia de inscripción, el formulario 960 y la credencial de pago, donde se va a ver reflejada la actualización de los valores. Algo a tener en cuenta en este punto es que si existe el monotributo unificado para la provincia y la localidad en la que estén viendo sus videos, chequeemos que los montos también se hayan actualizado. Muchas veces ocurre que en el momento que se produce la actualización de la tabla de ARCA, la que todos conocemos, puede que no haya impactado inmediatamente los cambios que surjan en la provincia y en el municipio. Porque esta credencial recomendamos volver a chequearla en unos días posteriores para ver si se modificó o no. Ahora pasamos con el ejemplo de un caso de prestación de servicios. Cuando el cliente presta servicio, uno de los datos más importantes a relevar es el periodo de facturación consignado en las facturas de venta. Vieron que cuando generamos los comprobantes en línea y ponemos que el concepto es incluir servicio, nos abre una pestaña donde tenemos que consignar cuál es el periodo de tiempo en el que se está facturando o al que hace referencia la factura que estamos emitiendo. Y hay que tener presente que aquellos servicios que fueron prestados, en este caso en junio de 2024, pero que se facturaron en julio, no deben tomarse en esta recategorización porque seguramente se tomaron en la anterior. Y además, los servicios que fueron prestados en junio del 2025, pero que se facturaron en julio del 2025, sí se deben tomar. También podemos tener el caso de algunos servicios que se cobran por anticipado, donde según cada caso se trate, podemos también no considerarlos o no tomarlos. De la misma manera que el caso anterior, en la primera solapa del Excel enviado vamos a obtener un resumen de toda su información y acá lo más relevante es que dado que tiene ya muchos meses de actividad, más de 12, no vamos a necesitar hacer la anualización. Y también otra cosa muy importante es que en la provincia de Córdoba, todo lo que tiene que ver con el mantenimiento y reparación de motocicletas, vehículos o rodados está exento, por lo que esa parte no hay que considerar. Y como se trata de un taller mecánico, el parámetro que está vinculado con la superficie afectada de la actividad también está exento. En nuestro ejemplo, cuando relevamos las facturas de venta, vamos a encontrarnos con dos facturas cuyos periodos de tiempo hacen que la factura, la primera que está seleccionada es un servicio de junio, pero facturado en julio, por lo que no la vamos a tomar. Y en segundo lugar vamos a encontrar una factura de servicio de julio del 2025, pero que ha sido facturada en junio 2025. Entonces tampoco van a ser base para la consideración o análisis. Una vez que nosotras detectamos esto, el papel de trabajo no lo considera o no lo toma. Como vemos, la anualización para este caso no es necesaria, volvemos a tomar como dato referente el tope de gastos para evaluar si hay un exceso de gastos. En este caso vemos que está todo ok y que la reducción de ingresos-gastos dentro de todo está bien. Vamos a proceder a completar con los alquileres devengados, que en este caso no alquila, porque se trata de un bien propio, el lugar es propio. Sí vamos a completar con los datos de las facturas de luz, los kilovatios consumidos y la superficie afectada, que si bien lo vamos a completar, tenemos que tener en cuenta que por la resolución general 4309 se encuentra exento este parámetro de ser considerado. Una vez que tenemos el detalle de cada uno de los parámetros,
vemos en qué categoría cae cada uno de ellos y vemos que la categoría nueva que le corresponde a este contribuyente es la letra B. Igual que para todos los casos, ingresamos al servicio de monotributo, recategorización, colocamos con todos los datos, chequeamos que coincida con nuestro papel de trabajo y listo. Nuestra recategorización queda realizada, nos va a pedir que confirmemos la categoría y ese sería todo el procedimiento para recategorizar. Igual que el anterior caso, hacemos envío de las 3 constancias más importantes, son la constancia de inscripción, el formulario 960 y la credencial de pagos. Y finalmente hacemos una aclaración y es que la modificación de datos, los aumentos o bajas de categoría pueden hacerse en cualquier momento del año independientemente de los meses en que sea obligatoria hacer la recategorización semestral. Y para lo que son modificaciones o aumento de categoría siempre van a tener efecto desde el mes actual o desde el mes siguiente a hacerlo y lo vamos a ejercer desde la opción modificación de datos dentro del servicio de monotributos. Y si se desea hacer una modificación o aumento de categoría con efectos retroactivos, debe hacerse la presentación desde el sistema presentaciones digitales. Y lo mismo aplica para cuando queremos hacer una baja de categoría. Bueno, desde ya agradecemos la participación en esta clase, en este webinar. Esperamos que se sigan sumando a próximas capacitaciones y que se suscriban a nuestra página de YouTube para seguir actualizando constantemente con nosotros. Muchas gracias.